un momento que parece accidental, cuando una esposa embarazada ralentiza el paso y ve a su marido sosteniendo en brazos al hijo de otra mujer. No hay gritos ni lágrimas, solo un silencio frío, mientras se da cuenta de que el matrimonio ha terminado de la manera más brutal. Él cree que ha ganado, cree que la mujer parada frente a él solo puede darse la vuelta con debilidad. Lo que no sabe es que ella no se va porque esté rota, sino porque ahora ve el panorama completo del poder que ostenta. Mientras la verdad se esconde detrás de sonrisas engreídas y abrazos escenificados, el equilibrio comienza a cambiar en una dirección que nadie espera. Esta no es una historia sobre la pérdida, sino el momento en que una mujer elige el silencio para anularlo todo. Cuéntanos desde dónde estás mirando y qué momento te dejó atónito. Deja un comentario a continuación y adéntrate en esta historia con nosotros. Eleanor Hayes avanzaba lentamente por el pasillo del hospital, con una mano descansando protectoramente sobre la curva de su vientre de 7 meses de embarazo. Cada paso se sentía medido, cuidadoso, como si su cuerpo entendiera instintivamente que hoy requería firmeza más que velocidad. Llevaba el vestido de maternidad azul cielo claro que siempre elegía para las citas, suave y holgado contra su piel, cubierto con un cardigan beige que apenas aislaba el frío del aire clínico. Su rostro se veía pálido en el reflejo de los paneles de vidrio que bordeaban el pasillo, el agotamiento asentándose bajo sus ojos de una manera que no podía ocultar del todo. Las luces del techo proyectaban un brillo blanco y frío sobre el suelo pulido, aplanando todo en el mismo tono apagado. Las conversaciones pasaban a su lado en fragmentos. Una enfermera se reía tranquilamente al final del pasillo. En algún lugar, un monitor emitía pitidos, con precisión constante. El hospital se movía con su ritmo habitual, eficiente e indiferente, ajeno al frágil equilibrio emocional que Eleanor intentaba mantener. El sonido distante de una camilla rodando se mezclaba con el zumbido familiar del equipo médico. Eleanor disminuyó la velocidad sin darse cuenta, su atención atraída por una gran ventana de vidrio que separaba el pasillo de la sala de posparto. No había planeado detenerse allí. Su cita era más adelante en el pasillo, y se había dicho a sí misma que caminaría directamente hacia ella, concentrándose en el bebé, concentrándose en la rutina, concentrándose en cualquier cosa que la mantuviera conectada a tierra. Se detuvo de todos modos. Al principio, solo pretendía una breve mirada, nada más que curiosidad ociosa. Entonces vio a Jonathan Reed parado al otro lado del cristal. Llevaba un traje de hospital azul, del tipo que se entrega tanto a los visitantes como al personal. El color era inconfundible, incluso a través del resplandor de las luces. Estaba de pie con una postura que Eleanor reconoció de inmediato, hombros relajados, brazos sostenidos con cuidadosa atención. En sus manos había un recién nacido envuelto firmemente en una manta blanca. El bebé era tan pequeño que las manos de Jonathan casi cubrían toda su espalda. Sus dedos se curvaban instintivamente, como si hubiera practicado este agarre muchas veces antes. A Eleanor se le cortó la respiración, no bruscamente, sino de una manera lenta y opresiva que hizo que su pecho se sintiera constreñido. Vio cómo Jonathan ajustaba su agarre con suave precisión, una expresión suavizando sus rasgos. Era una mirada que recordaba, una que había esperado durante su embarazo, una que había esperado ver dirigida a ella y al hijo que llevaba. Vanessa Cole estaba parada cerca de él, también vestida con traje de hospital azul, con el cabello recogido cuidadosamente hacia atrás. Se inclinó ligeramente,
lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Su presencia parecía fácil, como si perteneciera exactamente donde estaba parada. Cuando levantó la mano y la colocó ligeramente sobre el antebrazo de Jonathan, el gesto pareció natural, irrelevante para cualquier otra persona que pudiera haber estado mirando. Eleanor sintió que su pulso comenzaba a latir en sus oídos. Sus dedos se tensaron contra la tela de su vestido, luego se relajaron mientras los soltaba conscientemente. Colocó su palma sobre su vientre, sintiendo el calor sólido debajo, conectándose a tierra en la única cosa que era innegablemente suya. El bebé dentro de ella se movió débilmente, un recordatorio sutil de que la vida continuaba, incluso cuando algo sin nombre dentro de ella se fracturaba. Jonathan bajó la cabeza, sonriéndole al recién nacido con una ternura que Eleanor no había visto en meses. Vanessa se inclinó más, hablando suavemente. Eleanor no podía escuchar las palabras, pero vio a Jonathan asentir en respuesta, su expresión tranquila, segura, sin problemas. No hubo vacilación en sus movimientos, ninguna señal de secreto o incomodidad. Todo en la escena sugería facilidad y familiaridad. La imagen detrás del cristal parecía pacífica, demasiado pacífica. Eleanor se quedó allí, inmóvil, como si su cuerpo necesitara tiempo extra para procesar lo que su mente estaba reuniendo cuidadosamente pieza por pieza. Una enfermera pasó detrás de ella, el suave roce del aire señalando movimiento, pero Eleanor permaneció inadvertida, invisible en su quietud. El mundo a su alrededor continuaba a su ritmo medido, ajeno a que su equilibrio interno estaba cambiando. No dio un paso adelante. No levantó la mano hacia el cristal, simplemente observó. Su mano libre se extendió y tocó la pared a su lado, las yemas de los dedos presionando ligeramente contra la superficie fría en busca de apoyo. La sensación la conectó a tierra, le recordó dónde estaba. Miró hacia atrás a través del cristal por última vez. Jonathan todavía no se había vuelto hacia el pasillo. Vanessa permanecía a su lado, compuesta, como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Eleanor tomó una respiración lenta y deliberada, manteniéndola hasta que la opresión en su pecho se alivió lo suficiente como para funcionar. Se obligó a no llorar, no aquí, no ahora. Su expresión se asentó en algo tranquilo, contenido, casi entumecido. Luego, se dio la vuelta. Avanzó por el pasillo en la dirección opuesta, sus pasos suaves contra el suelo. Detrás de ella, las luces de la sala de posparto permanecían brillantes, sin cambios, iluminando un momento que nunca se registraría como extraordinario para nadie más dentro de esa habitación. El hospital continuaba zumbando, constante e ininterrumpido, mientras Eleanor caminaba en silencio, cargando con ella el peso de lo que había visto y el eco de una comprensión que aún no había encontrado palabras. Eleanor se movió más lentamente al salir del área revestida de vidrio fuera de la sala de posparto. Sus pasos eran cuidadosos, casi tentativos, como si su cuerpo hubiera comenzado a racionar energía sin pedirle permiso. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentir cada latido presionar contra sus costillas, un ritmo constante e insistente que se negaba a calmarse. Se concentró en respirar, aspirando aire por la nariz, dejándolo salir por los labios ligeramente separados, tratando de mantener el equilibrio mientras el pasillo se extendía por delante. Se apoyó ligeramente contra la pared fría durante unos segundos, el tiempo justo para estabilizarse. La superficie era lisa e impersonal, ofreciendo apoyo sin consuelo. Una joven pareja pasó a su lado entonces, con voces bajas y emocionadas,
mientras se susurraban el uno al otro sobre su recién nacido. Su alegría pasó junto a Eleanor en fragmentos, y con ella llegó una repentina opresión en su garganta. El sonido la hizo tragar saliva con fuerza, como si su cuerpo estuviera reaccionando antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Eleanor miró hacia abajo a su propio vientre embarazado, redondeado e inconfundible bajo la tela suave de su vestido. Sintió un pequeño movimiento en el interior, un leve recordatorio de la vida que continuaba en silenciosa persistencia. Se dijo a sí misma que su hijo estaba a salvo, que al menos esta verdad permanecía intacta, incluso cuando todo lo demás se sentía inestable. El pensamiento no alivió el dolor, pero le dio algo a lo que aferrarse. Reanudó la marcha, manteniendo su ritmo controlado, con cuidado de no llamar la atención. Enderezó los hombros ligeramente, recordándose a sí misma que debía parecer compuesta. A su alrededor, el hospital continuaba su rutina, imperturbable y eficiente, como si su dolor fuera algo demasiado pequeño para registrarse. El edificio zumbaba con actividad, indiferente al desmoronamiento privado que tenía lugar dentro de ella. Una enfermera pasó a su lado y le ofreció una sonrisa educada, del tipo que se da automáticamente a pacientes y visitantes por igual. Eleanor asintió en respuesta, aunque su mente se sentía hueca, vaciada de cualquier cosa más allá de la sensación. El simple intercambio se sintió extrañamente distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Llegó al ascensor y entró, presionando el botón del piso donde se encontraba su clínica prenatal. Cuando las puertas se cerraron, el pasillo desapareció de la vista, sellándola dentro del estrecho espacio. La quietud repentina fue demasiado. En la calma, la tensión que había estado conteniendo finalmente se deslizó, y las lágrimas se agolparon en sus ojos. Se derramaron antes de que pudiera detenerlas, nublando su visión mientras miraba la pared de espejos. Eleanor se secó la cara rápidamente, usando la manga de su cardigan, con cuidado de borrar cada rastro visible antes de que alguien pudiera ver. No sollozó ni jadeó. Las lágrimas cayeron silenciosamente, contenidas, como si incluso el dolor hubiera aprendido a mantenerse bajo control. Para cuando el ascensor disminuyó la velocidad, había forzado su respiración a volver a algo estable. Las puertas se abrieron al área familiar fuera de la clínica prenatal. Eleanor salió y se detuvo brevemente, tomando una respiración profunda más antes de avanzar. Se registró en el mostrador de recepción como siempre lo hacía, su voz uniforme, educada, controlada. La recepcionista miró su historial y asintió, sin saber que algo andaba mal. Eleanor tomó asiento en la sala de espera, bajándose cuidadosamente en la silla. Descansó ambas manos sobre su vientre, con los dedos entrelazados, un gesto protector que apenas notó que estaba haciendo. La habitación estaba tranquila, excepto por el suave crujido de papeles y el murmullo distante de voces detrás de puertas cerradas. Cada vez que se llamaba un nombre, el cuerpo de Eleanor reaccionaba con una pequeña sacudida, una breve tensión muscular que se aliviaba rápidamente. Miró la pared opuesta, luego el suelo, luego nada en particular, sus pensamientos girando en círculos lentos e implacables. Las imágenes surgían espontáneamente en su mente, nítidas y no deseadas. Vio a Jonathan de nuevo, la forma en que sus brazos se curvaban alrededor del recién nacido, la expresión en su rostro cuando miraba hacia abajo. No podía borrar esa mirada, por mucho que lo intentara. Persistía, vívida y persistente, repitiéndose con cruel claridad. Eleanor se dio cuenta con una pesadez sorda de que nunca había sido la destinataria de esa expresión durante todo su embarazo. La comprensión se asentó profundamente dentro de ella,
añadiendo peso a un silencio ya pesado. Cuanto más esperaba, más parecía estirarse el tiempo, cada minuto expandiéndose en algo casi insoportable. Se preguntó, sin convicción, si había hecho algo mal, si había un momento que pudiera señalar donde las cosas habían cambiado silenciosamente más allá de su alcance. Las preguntas no trajeron respuestas, solo agotamiento. Eleanor permaneció en silencio, resistiendo el impulso de buscar su teléfono. No llamó a Jonathan, no le envió un mensaje de texto. Sabía que si lo hacía, cualquier cosa que dijera rompería el frágil control que había logrado mantener. Las palabras se sentían peligrosas ahora, capaces de desmoronarla por completo. En cambio, se sentó quieta, escuchando los sonidos distantes de la clínica, sintiendo la presencia constante de su hijo bajo sus manos. El silencio a su alrededor era pesado pero deliberado, una pausa que aún no sabía cómo llenar. En esa quietud, algo dentro de ella comenzó a endurecerse, no en ira, sino en una determinación que aún no podía nombrar. La sala de espera permaneció sin cambios, el aire quieto, la atmósfera neutral y contenida. Eleanor se quedó donde estaba, manteniéndose unida en el espacio entre una respiración y la siguiente, suspendida en un momento de quietud que conllevaba el peso de una decisión tácita. La tarde se asentó tranquilamente alrededor de Eleanor después de que regresó de la cita prenatal. La luz, fuera de las ventanas de su apartamento, se desvaneció en un gris apagado, y las habitaciones se sentían más grandes de lo habitual, estiradas por la ausencia de sonido. Su cuerpo cargaba el peso del día, no como agotamiento físico, sino como algo más pesado que presionaba hacia adentro. Se movió lentamente, dejando su bolso, bajándose al sofá con cuidado, con una mano descansando sobre su vientre, como si se anclara en el presente. Su teléfono sonó poco después. El nombre de Jonathan apareció en la pantalla, constante y familiar, como si nada hubiera cambiado debajo de él. Eleanor respondió, pero no habló. Se llevó el teléfono a la oreja, respirando tranquilamente, esperando. Jonathan comenzó a hablar casi de inmediato, con voz tranquila, mesurada y extrañamente distante. Hablaba como lo hacía la gente cuando quería sonar normal, cuando creía que el tono podía suavizar la realidad. Dijo que no pasaba nada malo. Dijo que el día había estado ajetreado. Mencionó el hospital como si fuera solo otro recado, otra responsabilidad cumplida. Eleanor escuchó sin interrumpir, su mirada fija en la pared lejana. Cuando mencionó estar en el hospital por algo importante, ella finalmente habló. Su pregunta fue directa, despojada de emoción, preguntando si tenía algo que ver con el recién nacido que había visto más temprano ese día. La línea se quedó en silencio durante unos segundos. El silencio fue lo suficientemente largo como para registrarse, lo suficientemente largo como para sentirse deliberado. Cuando Jonathan respondió, sus palabras llegaron más lentas. Admitió que el bebé era suyo. Dijo que el niño les pertenecía a él y a Vanessa. La admisión aterrizó sin drama, sin vacilación, como si fuera un hecho que simplemente había esperado su turno para ser dicho. Eleanor sintió que algo dentro de ella se tensaba, no en pánico, sino en una quietud tan completa que casi se sentía irreal. Jonathan continuó, explicando que no había sido planeado, que las circunstancias se habían desarrollado más allá de su control. Habló de responsabilidad, de consecuencias que no podían ser ignoradas. Dijo que el bebé era inocente, que darle la espalda no era una opción para él. Su voz conllevaba el peso de la justificación,
cada frase cuidadosamente enmarcada para sonar razonable. Eleanor no interrumpió. Lo dejó hablar, su rostro inmóvil, su respiración superficial pero constante. Absorbió cada palabra, notando con qué facilidad él se colocaba en el centro de la narrativa, como alguien forzado a la acción por los eventos en lugar de por las elecciones. Jonathan le dijo que necesitaba entender. Dijo que ella siempre había sido racional, que vería la situación por lo que era. Insistió en que nunca quiso lastimarla, como si la intención por sí sola pudiera suavizar el impacto. Habló sobre la discreción, sobre cómo el silencio protegería a todos los involucrados. Enmarcó la restricción como madurez, la aceptación como gracia. Entonces otra voz entró en la llamada. El tono de Vanessa era suave, casi de disculpa, cubierto con una suavidad que se sentía ensayada. Dijo que solo quería que las cosas fueran pacíficas. Dijo que esperaba que Eleanor entendiera, que nadie quería conflictos innecesarios. Eleanor escuchó, reconociendo la alineación al instante. Las palabras eran diferentes, pero la dirección era la misma. Quedó claro que la decisión ya estaba tomada. No estaban pidiendo su respuesta tanto como su acatamiento. Jonathan sugirió que podría ser mejor si Eleanor daba un paso atrás por un tiempo, creando espacio, permitiéndole manejar la situación sin complicaciones. Habló del sacrificio como si fuera temporal, algo que podría reconocerse más tarde. Eleanor sintió el peso de esa sugerencia asentarse sobre ella como aire frío. No fue ruidoso ni explosivo. Fue tranquilo, desdeñoso, final. Se dio cuenta de que lo que él ofrecía no era un compromiso, sino una anulación. Ella le hizo una sola pregunta. Le preguntó si todavía la veía como su esposa. La pausa que siguió fue reveladora. Jonathan no respondió directamente. En cambio, repitió que la resolución tranquila era la prioridad, que llamar la atención solo empeoraría las cosas. Su evasión conllevaba más significado que cualquier confesión. Eleanor entendió entonces que él ya había elegido su camino. La claridad no llegó con alivio, sino con una certeza profunda y hueca. Terminó la llamada sin levantar la voz, sin acusaciones, sin súplicas. La línea quedó muerta, dejando atrás un silencio que se sentía deliberado. Jonathan seguía convencido de que ella se adaptaría, que el tiempo y la presión la guiarían hacia la aceptación. Vanessa, por su parte, creía que el resultado ya estaba asegurado. Eleanor se sentó en el sofá, con el teléfono descansando en su mano, mucho después de que la pantalla se hubiera oscurecido. Su otra mano permaneció en su vientre, con los dedos extendidos, protectores e instintivos. En la quietud que siguió, Eleanor no lloró. No se paseó, ni buscó distracción. Se sentó quieta, escuchando los sonidos sutiles de su propia respiración, sintiendo la presencia constante de la vida dentro de ella. Se dio cuenta de que su silencio había sido malinterpretado, no como fuerza, sino como debilidad. Ese malentendido se asentó en ella con una claridad inesperada. Ya no sentía la necesidad de explicarse. El impulso de defenderse, de discutir, de ser entendida, se desvaneció. En su lugar creció algo más tranquilo y sólido. Eleanor permaneció donde estaba, rodeada por la quietud de la habitación, aferrándose al momento mientras se extendía hacia adelante, sin resolver, pesado y a la espera. Eleanor Hayes se despertó a la mañana siguiente con una pesadez que se asentó en su cuerpo antes de que sus ojos se abrieran por completo. No era dolor, exactamente, sino una profunda fatiga que envolvía sus hombros y presionaba hacia abajo a través de su pecho.
Se quedó quieta por un momento, escuchando la quietud del apartamento, consciente del ritmo constante de su propia respiración y los débiles movimientos dentro de su vientre. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana, pero algo en su percepción del mismo se había desplazado. Se levantó lentamente y caminó hacia el baño, deteniéndose frente al espejo. La mujer que la miraba llevaba el mismo vestido de maternidad azul cielo claro que había elegido hace meses por comodidad y simplicidad. La tela se había vuelto familiar, casi como una segunda piel, llevando la forma de su embarazo con una consistencia tranquila. Eleanor estudió su reflejo sin juzgar, notando la suavidad en su rostro, las tenues sombras bajo sus ojos y la forma en que su postura se había adaptado para proteger la vida que llevaba. Su mano descansaba sobre su vientre, los dedos extendidos suavemente mientras sentía el movimiento tranquilo y tranquilizador bajo su palma. Esa presencia constante la conectaba a tierra. Le recordaba que algo real y vivo dependía de ella, independientemente de cuán incierto se sintiera todo lo demás. Por un momento, cerró los ojos y se concentró en esa conexión, dejando que la anclara en el presente. Los recuerdos surgieron sin invitación. Eleanor se encontró pensando en los primeros años de su matrimonio, cuando había caminado un paso detrás de Jonathan, sin cuestionar la dirección. Recordaba haber creído que el apoyo significaba quedarse callada, que la fuerza podía existir en la restricción. En ese momento, había confiado en que la simplicidad mantendría equilibrada su vida juntos, que evitar el conflicto era una forma de lealtad. Recordó las decisiones que había tomado con esa creencia en mente. Las invitaciones de su propia familia para involucrarse más en su trabajo habían sido rechazadas cortésmente. Las oportunidades que podrían haberla llevado a un papel más visible se dejaron de lado. Eleanor se había convencido a sí misma de que estas elecciones eran temporales, que siempre habría tiempo más tarde para dar un paso adelante si fuera necesario. Jonathan nunca había cuestionado esas decisiones. Las había aceptado fácilmente, casi con gratitud, como si su ausencia del centro de atención hiciera su camino más suave. Para él, sus sacrificios se habían sentido naturales, esperados y nada destacables. Con el tiempo, otros llegaron a verla de la misma manera. Colegas y conocidos hablaban de ella como una esposa devota, amable y solidaria, alguien contenta de permanecer en segundo plano. Nadie preguntó nunca qué había renunciado para mantener esa imagen. La pregunta nunca se había planteado, ni por Jonathan, ni por nadie más. Eleanor misma la había evitado, creyendo que el amor no requería reconocimiento o autoridad para ser válido. Recordaba innumerables veladas y reuniones formales donde Jonathan estaba en el centro de atención. Ella había tomado asiento a su lado, sonriendo cuando los elogios se dirigían a él, asintiendo mientras las conversaciones se desarrollaban en torno a sus logros. Su presencia había sido reconocida, pero rara vez definida. Las presentaciones, cuando ocurrían, la enmarcaban simplemente como su esposa, sin más contexto o profundidad. En ese momento, Eleanor no había corregido a nadie. Se había dicho a sí misma que las etiquetas no importaban, que la intimidad se medía en momentos privados en lugar de en el reconocimiento público. Creía que el afecto podía existir tranquilamente, sin necesidad de ser nombrado. Pero ahora, la imagen del hospital persistía en su mente, nítida e inflexible. Reenmarcó esos recuerdos con un regusto de amargura que no había esperado. La comprensión la inquietó, obligándola a reconsiderar cuánto tiempo su silencio había sido interpretado, no como elección, sino como insignificancia. Se sentó en el sofá,
el espacio familiar de repente sintiéndose menos como un refugio y más como una sala de espera. El apartamento contenía rastros de una vida que ella había ayudado a construir. Sin embargo, se sentía extrañamente distante, como si lo estuviera viendo desde fuera de sí misma. Su teléfono yacía cerca, y notó los mensajes no leídos de su familia que aún esperaban su respuesta. Llamadas que había pospuesto. Conversaciones que había retrasado. Eleanor tomó el dispositivo brevemente, luego lo dejó a un lado de nuevo. El peso en su pecho se movió, no más pesado, sino más definido. Miró alrededor de la habitación, observando los muebles, los rincones tranquilos, la evidencia de rutinas moldeadas en torno a las prioridades de otra persona. Cada objeto parecía hacer eco de una versión de sí misma que había elegido la paciencia sobre la presencia. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Eleanor reconoció que lo que una vez consideró humildad había sido mal interpretado. Su disposición a dar un paso atrás se había confundido con una falta de sustancia. La claridad de esa comprensión la sorprendió, no con ira, sino con una calma que se sentía recién ganada. Dejó de culparse por las decisiones que había tomado. En cambio, las examinó con honestidad. Esas decisiones no habían provenido de la debilidad, sino de la intención. Ella había elegido la restricción porque creía que servía a un bien mayor. El hecho de que otros no hubieran visto su valor total no borraba la fuerza detrás de esas elecciones. Una alerta tranquila reemplazó la niebla que la había seguido desde el hospital. Eleanor notó que su respiración se profundizaba, cada inhalación más estable que la anterior. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente, como si su cuerpo estuviera respondiendo al cambio en sus pensamientos. Se puso de pie y ajustó el cardigan sobre sus hombros, alisando la tela con cuidado deliberado. El gesto fue pequeño, pero se sintió decidido. Caminó hacia la ventana y miró la luz apagada de la mañana, su expresión compuesta, pensativa. Por primera vez desde el impacto, Eleanor no se sintió completamente impotente. El sentimiento no se anunció ruidosamente. Se asentó tranquilamente, como la comprensión, esperando ver qué haría ella con él. Jonathan Reed llegó a casa esa noche con una calma que se sentía deliberadamente ensayada. No había nada inusual en su apariencia. Llevaba la misma ropa de diario que podría haber usado cualquier otra noche, como si las horas que habían pasado no tuvieran ningún peso en absoluto. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave y ordinario. Y por un momento, el apartamento se vio exactamente como siempre. Eleanor ya estaba sentada en el sofá. Su postura era inmóvil, cuidadosa, ambas manos descansando sobre su vientre como para estabilizarse. Ella no lo saludó. Esperó. El silencio se extendió lo suficiente para hacer evidente el desequilibrio. Jonathan habló primero. Su tono era uniforme, controlado y frío hasta el punto del distanciamiento. Dijo que todo estaba claro ahora, que no había razón para discutir o revisar lo que ya se había decidido. Sus palabras aterrizaron con la certeza de una conclusión, en lugar de la apertura de una conversación. Le dijo que irse tranquilamente sería el mejor curso de acción. Lo enmarcó como consideración, como dignidad, como una forma de preservar las apariencias. Según él, la discreción protegería a todos los involucrados. Enfatizó que esta era la solución más razonable para todas las partes, repitiendo la frase como si la repetición por sí sola pudiera hacerla realidad. Eleanor lo miró sin reacción visible. Su rostro permaneció compuesto, su expresión ilegible.
No asintió ni negó con la cabeza. No ofreció resistencia. Jonathan la observó de cerca. Luego pareció relajarse. Interpretó su silencio de la manera que mejor le servía. Explicó que Vanessa y el bebé necesitaban estabilidad. Habló sobre el espacio, sobre el entorno, sobre lo que era necesario en el futuro. Las palabras le surgieron fácilmente, organizadas en claras líneas de lógica que no dejaban lugar para Eleanor dentro de ellas. Sugirió que Eleanor se mudara temporalmente, presentando la idea como una medida a corto plazo, algo práctico y manejable. Su lenguaje seguía siendo amable, pero no había flexibilidad debajo de él. Cada frase conllevaba una finalidad que hacía que la negociación fuera irrelevante. Eleanor escuchó, su respiración lenta y deliberada, absorbiendo el peso detrás de la entrega tranquila. Vanessa no estaba allí. Sin embargo, su presencia llenaba la habitación. Eleanor podía sentirlo en la forma en que Jonathan hablaba, en las suposiciones entretejidas a través de su razonamiento. Estaba claro que las decisiones se habían tomado en otro lugar, mucho antes de que comenzara esta conversación. Jonathan le aseguró a Eleanor que estaba manejando todo de manera responsable. Creía que estaba siendo justo. Asumió que, con el tiempo, ella aceptaría la nueva realidad. Ese ajuste era simplemente una cuestión de paciencia. Su confianza era inquebrantable. Mientras continuaba, Eleanor sintió que una línea se empujaba más atrás. Cada declaración movía el límite de lo que se esperaba que ella tolerara. Reconoció el patrón con una claridad que la sorprendió. Esto no era confusión o caos emocional. Era eliminación, deliberada y mesurada. Jonathan mencionó el apoyo financiero, ofreciéndolo como si fuera una concesión. Lo dijo con calma, casi amablemente, como si la sugerencia misma fuera prueba de buena voluntad. La implicación se asentó pesadamente sobre Eleanor. En ese momento, se sintió reducida a una responsabilidad en lugar de una socia. La comprensión dolió de una manera que fue más allá del dolor. Despojó cualquier ilusión restante de igualdad. Eleanor entendió que estaba siendo gestionada, no considerada. El pensamiento no provocó lágrimas. La dejó hueca. Jonathan concluyó aconsejándole que descansara. Habló como si el asunto estuviera resuelto, como si el agotamiento fuera el único obstáculo que quedaba. Con eso, se dio la vuelta, su cuerpo ya saliendo de la conversación. La puerta se cerró detrás de él de nuevo, dejando a Eleanor sola en el silencio. Ella permaneció sentada. No se movió cuando el sonido de sus pasos se desvaneció. La habitación se sentía más pesada, el aire denso con lo que acababa de pasar, no dicho. El silencio presionó hacia adentro, llenando cada rincón del espacio. Eleanor colocó ambas manos firmemente sobre su vientre y se concentró en su respiración, inhalando y exhalando, lenta, mesurada. Sintió el ritmo de su propio cuerpo, conectándose a tierra en la realidad física que no había cambiado. La vida dentro de ella era constante, no afectada por el intercambio que acababa de tener lugar. No lloró. Todavía no. El dolor había ido más profundo que las lágrimas. Se sentó en silencio, sólido e innegable. Eleanor entendió entonces que había sido empujada fuera de la vida que compartía, apartada sin confrontación ni crueldad, sino con precisión. La comprensión no llegó con sorpresa. Llegó con claridad. Esto no fue un malentendido. Fue una decisión, ejecutada cuidadosamente. Se sentó con esa verdad, dejándola asentarse completamente antes de permitirse reaccionar. El apartamento permaneció en silencio.
Ningún sonido interrumpió el momento. Eleanor se quedó donde estaba, respirando constantemente, sosteniendo la quietud mientras la envolvía, sabiendo con certeza que este silencio no podía durar para siempre. Eleanor Hayes se despertó más temprano de lo habitual a la mañana siguiente, antes de que la luz se hubiera asentado completamente en las habitaciones. El apartamento estaba tranquilo de una manera que se sentía deliberada, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Se quedó quieta durante unos segundos, escuchando. Luego se incorporó lentamente, con cuidado del peso familiar que llevaba. Su cuerpo se movía por instinto ahora, firme y controlado. Se vistió sin dudarlo. El vestido de maternidad azul cielo claro fue primero, suave y familiar contra su piel, seguido por el abrigo color camel que alcanzó sin pensar. Las elecciones se sintieron prácticas en lugar de emocionales, guiadas por la claridad en lugar de la confusión. Cuando se miró brevemente, no había rastro de la mujer que había esperado permiso para moverse. Eleanor reunió solo lo que necesitaba. Una pequeña bolsa contenía lo esencial, nada más. Dejó atrás los objetos que una vez habían definido la rutina, sabiendo que ya no importaban. La decisión fue tranquila y eficiente, libre de ceremonia. No hubo momento de duda. La casa permaneció quieta mientras se movía a través de ella. Cada habitación llevaba el eco de la familiaridad, pero ninguna le pidió que se quedara. Caminó lentamente, sus pasos medidos, como si reconociera el espacio por última vez, sin permitir que la reclamara. Había determinación en cada movimiento, incluso cuando su paso se suavizaba. Se detuvo brevemente en la sala de estar. Los recuerdos surgieron en fragmentos, fugaces e indistintos. Luego se disolvieron antes de que pudieran tomar forma. Eleanor no se demoró en ellos. Colocó su mano sobre su vientre, conectándose a tierra en la presencia constante bajo su palma. El gesto fue instintivo, protector y final. No escribió una nota. No dejó atrás palabras destinadas a explicar o suavizar la ausencia. Cualquier cosa que pudiera haber dicho ya había perdido su significado. El silencio, ella sabía, hablaba con más veracidad ahora que cualquier explicación podría hacerlo. Cuando abrió la puerta, el aire fresco la recibió sin resistencia. Nadie estaba detrás de ella. No hubo sonido de pasos, ninguna voz llamando su nombre. El umbral marcaba una división limpia y lo cruzó sin mirar atrás. Eleanor bajó los escalones a un ritmo pausado, cada paso deliberado. Al final, se volvió para una última mirada a la casa. Su expresión no contenía ira ni amargura. Lo que quedaba era compostura, despojada de expectativas. Reconoció el lugar por lo que había sido y lo que ya no podía ser. Cerró la puerta suavemente detrás de ella, el sonido suave y contenido. No había una finalidad dramática en ello, solo finalización. Se deslizó en el asiento del conductor, ajustó el cinturón y descansó las manos brevemente sobre su estómago antes de colocarlas en el volante. El motor arrancó silenciosamente. El sonido llenó el espacio por un momento, luego se asentó en un zumbido constante. Eleanor se alejó de la acera, dejando atrás la dirección que una vez había definido sus días. El camino por delante se extendía hacia adelante, vacío y abierto. Mientras conducía, la ciudad se desvaneció en formas de fondo y colores apagados. La distancia creció sin esfuerzo. Eleanor respiró profundamente, el aire llenando sus pulmones de una manera que se sentía intencional. No sabía exactamente a dónde iba,
pero sabía con certeza a dónde no volvería. Su mano se dirigió de nuevo a su vientre mientras el coche avanzaba. El movimiento era natural, tranquilizador. Esta era la única constante en la que confiaba, la única presencia que permanecía intacta por la pérdida o la decisión. Protegerla ya no era una pregunta, era su propósito. El camino se alargaba, tranquilo e ininterrumpido. Eleanor permaneció concentrada, sus pensamientos tranquilos, su cuerpo alineado con la dirección que había elegido. No había urgencia, solo impulso. A medida que la casa desaparecía de la vista por completo, Eleanor entendió que su silencio había llegado a su límite. Lo que vendría después requeriría su voz. Pero todavía no. Por ahora, la quietud la rodeaba, paciente y sin resolver, esperando. Eleanor Hayes se instaló en el apartamento temporal tranquilamente, sin ceremonia ni anuncio. El lugar estaba lejos de su antiguo hogar, lo suficientemente alejado para sentirse separado, pero lo suficientemente cerca de la ciudad para seguir siendo práctico. Las habitaciones eran simples, escasamente amuebladas y libres de historia. Ese vacío le dio algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad sin expectativas. El silencio allí era diferente. No presionaba contra ella, le permitía respirar. Eleanor organizó el espacio cuidadosamente, colocando solo lo que necesitaba al alcance. Cada elección fue deliberada. Ya no vivía en torno a los hábitos o estados de ánimo de otra persona. El apartamento le pertenecía solo a ella, aunque solo fuera por ahora. Se centró en el descanso, su cuerpo lo requería, y ella escuchó. Eleanor siguió sus citas prenatales con precisión, nunca perdiendo un chequeo, nunca apresurándose a través de las instrucciones. La rutina dio estructura a sus días, conectándola a tierra en el presente. Cada visita confirmaba lo que ya sentía. Su hijo estaba fuerte, estable y respondiendo al cuidado. El contacto con Jonathan se redujo al mínimo indispensable. Los mensajes eran breves, neutrales y prácticos. Ella no discutía. Ella no explicaba. Esa restricción reforzó su creencia de que ella había aceptado la situación. Confundió su calma con acatamiento, interpretando la distancia como resignación en lugar de intención. Vanessa, también, se sentía segura. Con Eleanor ausente del espacio compartido, creía que el obstáculo había sido eliminado. La ausencia de conflicto la tranquilizaba, asumió que la victoria requería ruido, no quietud. En la quietud de su nueva rutina, Eleanor revisó las conexiones que había dejado de lado durante mucho tiempo. Los nombres surgieron en su memoria, contactos que una vez había evitado para mantener la armonía. Esta vez, no dudó. Hizo la llamada al abogado de la familia Hayes con voz firme, libre de emoción. La conversación fue breve, pero decisiva. Esa llamada marcó un punto de inflexión. Fue el momento en que Eleanor volvió a entrar en un mundo que había elegido dejar atrás hace años. No sintió culpa, sintió claridad. Se reunió con Daniel Brooks en una oficina discreta, lejos de la vista pública. El entorno era neutral, profesional y contenido. Daniel escuchó sin interrupción mientras Eleanor exponía los hechos de su matrimonio, la separación y las circunstancias que la llevaron allí. Habló sin dramatización, presentando la información de forma limpia y precisa. Cuando terminó, Daniel confirmó lo que ella había sospechado, pero nunca había necesitado afirmar antes. Sus derechos de herencia permanecían intactos. Nada de lo que había hecho los disminuía. La ley reconocía su posición claramente, sin ambigüedad.
Los documentos fueron revisados cuidadosamente. Los archivos fueron examinados línea por línea. Eleanor prestó mucha atención, haciendo preguntas solo cuando era necesario. Cuando llegó el momento de firmar, lo hizo sin dudarlo. Su firma era firme, final e inconfundible. La familia Hayes fue informada formalmente. No hubo apelaciones emocionales, ni demandas, solo hechos e intención. Richard Hayes recibió la noticia con seriedad, su respuesta mesurada y directa. Margaret Hayes ofreció apoyo en silencio, una forma de fuerza que Eleanor reconoció de inmediato. Ese respaldo silencioso conllevaba más peso que el consuelo jamás podría. Eleanor no pidió venganza, lo dejó claro. Su petición fue singular y exigente. Equidad y transparencia. Quería la verdad alineada con la consecuencia, nada más. Daniel inició los procesos legales apropiados. Se programaron reuniones, se establecieron plazos, se activaron procedimientos. Todo avanzó sin publicidad, sin prisa. Eleanor entendía la importancia de la paciencia. La preparación requería precisión, no velocidad. Mientras los planes se formaban en silencio, Eleanor se preparó internamente para volver a entrar en la conciencia pública. Consideró cómo sería vista, cómo se presentaría y cuánto revelaría. Sus decisiones fueron guiadas por la consistencia, no por la imagen. Continuó usando el mismo vestido de maternidad azul cielo claro cada día. La elección fue intencional. La simplicidad reflejaba continuidad, un recordatorio visual de que no había cambiado para adaptarse a las circunstancias. La prenda se convirtió en un marcador de firmeza en lugar de vulnerabilidad. En momentos a solas, Eleanor pensaba en su hijo. Consideraba el futuro con seriedad y cuidado. Cada decisión ahora conllevaba consecuencias duraderas y trataba cada una con respeto. El peso de esa responsabilidad no la abrumaba, agudizaba su enfoque. Jonathan permanecía ignorante. El silencio de Eleanor lo adormeció en la certeza. Asumió que la distancia equivalía a la derrota, que la ausencia de confrontación significaba la ausencia de resolución. No miró más de cerca. Vanessa, igualmente ignorante, no vio ninguna amenaza. La quietud la tranquilizó. Confundió la inmovilidad con la rendición. Eleanor se mantuvo firme donde estaba, equilibrada y preparada. No se apresuró hacia adelante. No se retiró. Esperó, compuesta y deliberada, manteniendo el momento estable mientras todo se alineaba detrás de escena, lista para el paso que seguiría. La reunión había sido convocada con urgencia inusual, y eso solo marcó el tono antes de que nadie hablara. La sala de juntas en la sede se sentía más pesada de lo habitual, la larga mesa ya llena de miembros sentados en silenciosa anticipación. Las pantallas estaban oscuras. Los documentos yacían cuidadosamente ordenados. La atmósfera conllevaba una formalidad que iba más allá de los negocios de rutina. Jonathan Reed entró con su confianza familiar. Su paso era seguro, su expresión neutral, como si esta fuera solo otra reunión que se esperaba que dirigiera. Tomó su asiento sin dudarlo, reconociendo algunas caras con breves asentimientos. Vanessa Cole no estaba presente, pero Jonathan llevaba la tranquila suposición de que el resultado lo favorecería independientemente. No había nada en su mente que sugiriera lo contrario. Sin embargo, la habitación se sentía diferente. Las conversaciones eran mínimas, nadie buscaba café. Los ojos se demoraban más de lo habitual, y el silencio entre movimientos se sentía deliberado. Jonathan lo notó, pero descartó la sensación como tensión por los números o la estrategia.
Entonces la puerta se abrió de nuevo. Daniel Brooks entró, sosteniendo firmemente una gruesa carpeta en sus manos. El peso de los documentos era visible en la forma en que los llevaba, cerca de su pecho, deliberado y preciso. La expresión de Jonathan cambió casi imperceptiblemente. No esperaba que el abogado de la familia estuviera presente. La interrupción lo irritó, aunque lo ocultó bien. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió una vez más. Eleanor Hayes entró en la habitación. Su paso era lento, controlado y sin prisas. Sin embargo, cada paso conllevaba una autoridad tranquila. Llevaba el mismo vestido de maternidad azul cielo claro que había usado durante las últimas semanas, simple y sin adornos, sin ningún símbolo externo de poder. No miró a su alrededor en busca de aprobación. No dudó. Tomó su lugar junto a Daniel sin decir una palabra. Jonathan se congeló. Por un breve momento, la habitación pareció contraerse a su alrededor. Miró fijamente, incapaz de procesar por qué Eleanor estaba allí, o cómo podía estarlo. La pregunta se formó instantáneamente, aguda e insistente, pero no siguió ninguna respuesta. Buscó en su rostro incertidumbre, y no encontró ninguna. Daniel rompió el silencio. Presentó a Eleanor formalmente, usando su nombre completo, su voz firme y clara. El sonido de la misma aterrizó de manera diferente a lo que Jonathan esperaba. Conllevaba peso. Varios miembros de la junta se movieron en sus asientos, la atención agudizándose. El aire en la habitación cambió, sutil pero inconfundible. Daniel comenzó a esbozar la base legal para la presencia de Eleanor. Habló con calma, haciendo referencia a documentación verificada, estructuras de herencia y acuerdos corporativos de larga data. A medida que continuaba, el nombre Hayes Group emergió con claridad y significado. No fue una mención pasajera. Era central. La confianza de Jonathan se fracturó. La comprensión llegó lentamente, desarrollándose pieza por pieza. Los activos que gestionaba, la autoridad que ejercía, la influencia que asumía que era personal, todo descansaba sobre una estructura que no poseía. La base no era suya. Nunca lo había sido. Alrededor de la mesa, algunos miembros de la junta intercambiaron breves miradas. Nadie interrumpió. Nadie cuestionó la validez de lo que se estaba presentando. La información no invitaba al debate. Exigía aceptación. Eleanor permaneció inmóvil. Ella no habló. No necesitaba hacerlo. Su postura era tranquila, sus manos relajadas a los lados. No miró a Jonathan, ni con triunfo, ni con resentimiento. Su mirada permaneció hacia adelante, compuesta e inquebrantable. Daniel extendió los documentos metódicamente, cada página reforzando la misma conclusión: confirmaciones legales, registros verificados, derechos establecidos. Todo había sido preparado cuidadosamente, sin prisa ni espectáculo. Jonathan sintió que la habitación se inclinaba. Entendió entonces cuán profundamente equivocado había estado. No sobre la reunión, sino sobre la propia Eleanor. Había confundido su restricción con ausencia, su silencio con insignificancia. La comprensión golpeó más profundo que la vergüenza. Inquietó la estructura misma de cómo había entendido el poder. Nadie habló en contra de los hallazgos. No se plantearon objeciones. La verdad se asentó sobre la habitación en un silencio denso e innegable. No requería explicación ni defensa.
Simplemente existía. Jonathan sintió que su autoridad se desvanecía, no a través de la confrontación, sino a través de la exposición. Las decisiones que había tomado con certeza ahora se sentían frágiles. El suelo debajo de él ya no era sólido. La reunión llegó a su fin, sin ceremonia. No se ofreció ningún resumen, no se anunció ninguna resolución. La tensión persistió mientras los miembros se ponían de pie, las sillas deslizándose suavemente hacia atrás, la gravedad de lo que se había revelado presionando en el espacio. Eleanor no miró atrás cuando se volvió para irse. Se movió con el mismo paso controlado con el que había entrado, su presencia dejando una ausencia distinta detrás. La verdad había sido dicha y no podía ser retirada. La habitación permaneció en silencio mucho después de que ella saliera, el peso de la revelación colgando en el aire, sin resolver, esperando lo que vendría después. La noticia del cambio de poder se movió rápidamente a través de la corporación, más rápido de lo que Jonathan Reed esperaba y mucho más allá de su capacidad para contenerla. Las conversaciones cambiaron de tono de la noche a la mañana. Las puertas que una vez se abrieron sin dudarlo, ahora permanecían cerradas. La atmósfera dentro de la organización se sentía alterada, como si se hubiera cruzado una línea invisible y no se pudiera volver a cruzar. Jonathan fue suspendido formalmente de su autoridad ejecutiva pocas horas después de la conclusión de la reunión. El aviso fue entregado sin hostilidad, pero con una finalidad inconfundible. Su acceso a los sistemas fue restringido. Los proyectos en curso fueron reasignados. Las decisiones que una vez aprobó con una firma fueron puestas bajo revisión. La estructura que lo había apoyado durante años comenzó a desmoronarse con eficiencia clínica. Los registros financieros vinculados a su liderazgo fueron examinados en su totalidad. Las transacciones, los acuerdos y las aprobaciones fueron desarmados pieza por pieza. El proceso fue exhaustivo e impersonal, impulsado por el procedimiento en lugar de la acusación. Jonathan vio cómo se desarrollaba con creciente inquietud, dándose cuenta de cuán expuesta estaba realmente su posición. Los antiguos socios, una vez ansiosos por alinearse con su influencia, comenzaron a crear distancia. Las reuniones se pospusieron. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los nombres familiares dejaron de aparecer en su bandeja de entrada. El cambio fue sutil, pero inconfundible. El apoyo no desapareció ruidosamente. Simplemente se retiró. Jonathan trató de comunicarse con Eleanor. Los mensajes se enviaron con cuidado al principio. Luego, con creciente urgencia, ninguno fue devuelto. El silencio lo inquietó más que la confrontación jamás podría. Se había acostumbrado a la respuesta, al compromiso. Ahora no había nada. Vanessa Cole sintió el cambio antes de que se lo explicaran. Las invitaciones que esperaba nunca llegaron. Las conversaciones en las que había sido incluida ya no mencionaban su nombre. Los planes que una vez se sintieron seguros comenzaron a disolverse sin explicación. La certeza que había llevado comenzó a resquebrajarse. Las promesas que se le hicieron en voz baja se desmoronaron. Las garantías financieras se retrasaron, luego se rescindieron silenciosamente. El apoyo que creía garantizado ya no se mantenía. Cada desarrollo revelaba cuán condicional había sido siempre su posición. Jonathan enfrentó las implicaciones legales de las decisiones que había tomado bajo suposiciones que ya no se aplicaban. Los acuerdos que creía estables fueron sometidos a escrutinio. Los asesores hablaron con cautela. El lenguaje cambió hacia el riesgo y la exposición. La sensación de control en la que una vez confió se alejó aún más.
Su posición pública se deterioró con la misma rapidez. Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar su papel, su autoridad, su legitimidad. Aparecieron artículos que reformularon su éxito como provisional en lugar de ganado. El tono ya no era favorable, era analítico, distante y cruel. Vanessa se dio cuenta de que lo que había percibido como victoria había sido temporal. Los círculos que una vez dieron la bienvenida a su presencia ahora la trataban con educada indiferencia o exclusión silenciosa. Ya no era presentada, ya no era incluida. La distancia se amplió sin explicación. Jonathan se movió a través de espacios que una vez se sintieron familiares y se encontró fuera de lugar. Las oficinas, los pasillos y las salas de reuniones ya no le respondían como antes. La confianza que definía su presencia se sentía fuera de sincronía con su entorno. Comenzó a entender que Eleanor no había necesitado confrontarlo directamente. Ella no había necesitado discutir, exponer o acusar. La estructura misma estaba haciendo lo que él no podía detener. La comprensión se asentó pesadamente, despojando los últimos restos de negación. Los sistemas de los que había dependido comenzaron a colapsar bajo su propio peso. Las salvaguardias fallaron. Las alianzas se disolvieron. Los procesos que una vez controló avanzaron sin su aporte. Ya no era central, era periférico. Eleanor observó estos acontecimientos desde la distancia. No monitoreó cada detalle, ni buscó actualizaciones obsesivamente. La información le llegaba a través de sus representantes legales, filtrada y precisa. Ella la absorbió con calma, sin satisfacción ni urgencia. Su enfoque permaneció donde pertenecía. Priorizó su salud y el progreso constante de su embarazo. Las citas se mantuvieron. Las instrucciones se siguieron. El caos externo no alteró su rutina. Las acciones legales continuaron a través de los canales apropiados. Las decisiones se tomaron metódicamente, sin espectáculo público. Eleanor no compareció ante las cámaras. No emitió declaraciones. Su ausencia se convirtió en un punto de interés en sí mismo. Ese silencio llamó la atención. Los analistas especularon. Los comentaristas cuestionaron. La falta de respuesta invitó a la interpretación, y con ella, a la curiosidad. Eleanor permaneció impasible ante ello. Jonathan sintió que el aislamiento se profundizaba. Los colegas que una vez lo defendieron dejaron de hablar públicamente. El apoyo se desvaneció sin confrontación. La quietud era completa e inflexible. Vanessa confrontó la realidad que había evitado. No había lugar para ella en la estructura que había asumido que heredaría. Su presencia ya no era bienvenida. Las puertas se cerraron sin explicación. Jonathan aceptó, lenta y dolorosamente, que la situación estaba más allá de la reparación. No quedaba ninguna apelación que hacer, ninguna relación que aprovechar. El reconocimiento trajo una claridad hueca. Eleanor se mantuvo alejada de la confusión, mantuvo la distancia de cada desarrollo, permitiendo que los procesos se completaran por sí mismos. Su vida avanzó deliberadamente, intacta, por el desorden detrás de ella. A medida que se acercaban las últimas semanas de su embarazo, Eleanor se preparó en paz. El resultado estaba claro. Las consecuencias se habían puesto en marcha y ya no requerían su participación. El costo de la traición se había establecido, no a través de la confrontación, sino a través de la consecuencia, y se mantuvo inequívocamente en su lugar, esperando a que se desarrollara lo que quedaba.
Eleanor Hayes llegó al hospital en las últimas semanas de su embarazo, con una calma que no reconocía de sus visitas anteriores. Los mismos pasillos blancos y brillantes luces del techo la recibieron como siempre lo habían hecho, pero ya no se sentían fríos o amenazantes. Esta vez, no entró cargando miedo. Entró cargando intención, firme y tranquila, como si su respiración hubiera aprendido un nuevo ritmo. Llevaba el mismo vestido de maternidad azul cielo claro, mientras entraba en el ala familiar de trabajo de parto y parto. La tela se movía suavemente con cada paso, simple y nada destacable para cualquiera que pasara. Sin embargo, contenía la continuidad de todo lo que había soportado. Era la misma mujer, el mismo embarazo, y sin embargo, la persona dentro de ese vestido ya no estaba definida por la espera. La iluminación blanca del hospital se reflejaba en el suelo y las paredes, limpia y clínica, pero Eleanor no sintió que el viejo escalofrío se elevara en su pecho. Se concentró en su respiración mientras las enfermeras la guiaban a través de la rutina de ingreso. Respondió preguntas con calma, dejó que le tomaran los signos vitales sin tensión y mantuvo una mano cerca de su vientre, sintiendo la vida constante bajo su piel. Cuando comenzó el trabajo de parto en serio, el mundo de Eleanor se redujo a la respiración y la presencia. Se concentró completamente en la seguridad, en el tiempo, en escuchar al equipo médico. El personal se movió con coordinación practicada, monitoreándola cuidadosamente, ajustando su orientación a las necesidades de su cuerpo. Cada instrucción era precisa, cada respuesta era atenta. Eleanor siguió el ritmo, dejando que su enfoque se convirtiera en su fuerza. El parto procedió sin problemas, bajo estrecha supervisión. El tiempo se desdibujó en momentos medidos, cada uno definido por el esfuerzo y la determinación. En lugar del miedo, Eleanor mantuvo su compostura, incluso cuando oleadas de intensidad pasaban a través de ella. No entró en pánico. No buscó a nadie más para estabilizarla. Ella misma se estabilizó. Y entonces, el primer llanto rompió el aire. Al sonido, Eleanor cerró los ojos por un breve segundo, la sensación inundando su pecho y bajando por sus brazos. El llanto se sintió como un final solo. Se sintió como un comienzo hecho realidad. En ese instante, entendió con total claridad que un viejo capítulo finalmente se había cerrado, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque se había movido más allá del punto donde podía definirla. El bebé fue colocado en sus brazos con cuidadoso respeto. Las manos de la enfermera eran suaves, deliberadas, como si reconocieran la importancia del momento. Eleanor abrazó a su hijo, sintiendo calidez, peso y la frágil certeza de una nueva vida. Su mirada se suavizó, pero no se debilitó. Había ternura allí y también determinación. Miró a su bebé con una expresión que conllevaba tanto amor como resistencia. La emoción era tranquila, profunda y constante, no ruidosa ni dramática. Se sentía arraigada en algo más fuerte que el alivio. Se sentía ganada. Jonathan Reed no apareció. No hubo entrada repentina, ninguna interrupción, ninguna reclamación. La habitación permaneció enfocada en Eleanor y el niño en sus brazos. Nadie dijo su nombre. Nadie hizo preguntas sobre dónde estaba. Su ausencia fue completa, y Eleanor no reaccionó a ella. Ella no buscó la decepción. No buscó el cierre en la presencia de otra persona. Vanessa Cole tampoco estaba allí. Ninguna figura estaba junto a la cama. Ninguna sombra se demoraba cerca de la puerta.
El espacio de Eleanor estaba protegido por la simplicidad del momento. El aire a su alrededor se sentía tranquilo y completo, no porque hubiera sido aislada, sino porque no se permitía nada innecesario en él. En esa quietud, la habitación se sentía completa. Días después, Eleanor fue dada de alta con su bebé en brazos. Se movió a través de la salida del hospital a un ritmo cuidadoso, guiada por la rutina y la instrucción médica. El mundo exterior parecía sin cambios. Los coches se movían por el estacionamiento. El cielo mantenía su luz ordinaria. Sin embargo, la vida de Eleanor había cambiado a una nueva forma. Las noticias sobre la corporación continuaron en segundo plano. Los titulares aparecieron brevemente, enmarcados en el lenguaje cortado de los informes comerciales. Se observaron cambios de propiedad. Se mencionaron ajustes de liderazgo. La historia llegó al público sin drama, reducida a hechos y términos formales. Eleanor no dio entrevistas. No se paró ante las cámaras ni emitió declaraciones. Su silencio permaneció constante. Cualquier información que necesitara ser abordada se manejó a través de representantes legales, comunicada en un lenguaje controlado y formal. Eleanor mantuvo su enfoque donde pertenecía, en la recuperación y en las necesidades del bebé. Jonathan enfrentó las largas consecuencias de sus decisiones. No se resolvieron rápidamente y no se desvanecieron silenciosamente. Sus errores se trasladaron hacia adelante, persistiendo en procesos legales y resultados corporativos. Eleanor no rastreó cada detalle. No lo necesitaba. Los resultados existían independientemente de su atención. Vanessa se retiró de la vista pública, escabulléndose sin anuncio. Ella no luchó por el reconocimiento, no mantuvo su posición. La desaparición fue silenciosa, y el mundo siguió adelante sin esperarla. Eleanor se mudó a un hogar elegido para la maternidad, en lugar de las apariencias. El espacio era práctico, más tranquilo y adecuado para su nueva rutina. Lo arregló con cuidado, colocando las necesidades del bebé primero. Cada rincón se formó en torno a la seguridad, la simplicidad y el descanso. Sus días se estructuraron por horarios de alimentación, ciclos de sueño y recuperación. Ajustó su ritmo al ritmo del bebé, aprendiendo cada sonido, cada expresión, cada cambio tranquilo en la respiración. Las mañanas comenzaron no con ansiedad o incertidumbre, sino con propósito. La primera luz del día ahora significaba una pequeña mano estirándose, un sonido suave, una necesidad que podía responder. La familia Hayes la apoyó de una manera que no abrumaba. Su presencia era constante, pero mesurada, lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente distante para respetar su espacio. Eleanor aceptó lo que era útil y estableció límites donde era necesario. Nadie la empujó, nadie exigió explicaciones. Su apoyo provino de la consistencia, no del control. Eleanor se dio tiempo para sanar física y mentalmente. La recuperación no se apresuró. Respetó el ritmo lento de reconstruir la fuerza, el trabajo tranquilo de volver a sí misma. Algunos días eran pesados, pero no les temía. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo. No buscó el perdón de nadie. No solicitó disculpas. No persiguió la validación. Esas necesidades se habían consumido en los meses de espera y silencio. No llevaba hambre de ser entendida por personas que se habían negado a verla. Y tampoco llevaba odio. Lo que sucedió se había colocado firmemente donde pertenecía, en el pasado, con límites claros a su alrededor. Eleanor no fingió que nunca había existido. Simplemente se negó a vivir dentro de ello nunca más. Entendió que su fuerza no había provenido de una confrontación ruidosa,
había provenido de la quietud, de la restricción, de la paciencia para mantener su posición hasta que llegara el momento adecuado. Ese poder tranquilo era suyo y ya no necesitaba demostrarlo. Eleanor avanzó sin explicación. Abrazó a su hijo, reconociendo esta pequeña vida como su ancla más verdadera. El futuro ya no se sentía distante, se sentía presente, contenido en un peso cálido y respiraciones constantes. Y mientras se instalaba en la quietud de su nueva vida, Eleanor cerró el viaje con una paz por la que había luchado en silencio y que reclamó con sus propias manos.